¿Cómo fue mi convalidación de estudios en España? Hola, soy Isa Munguía y en este video te voy a contar todo mi proceso sobre la convalidación de estudios en España. O sea, el venir a España a continuar tus estudios iniciados en tu país de origen. Si todavía no me conoces y sos nuevo en este canal, pues bienvenido. Mi nombre es Isa Munguía. Soy migrante católica en España y en este canal te voy a contar toda mi experiencia desde el momento en el que decidí migrar a otros países, porque no solo he vivido en España, también en Estados Unidos, y obviamente cómo mi fe católica me fue ayudando en todo mi proceso y muchas cosas que te seguiré compartiendo. Y en este video te voy a contar cómo fue mi proceso de convalidación. Para comenzar, vamos a definir qué es convalidación de estudios en España. Hacer válido tus estudios cursados en tu país de origen aquí en España, sea para continuarlos en el caso que no los hayas terminado o para hacer válido tu título universitario. Este proceso se debe realizar en estas dos ocasiones. Y bien, ¿cómo comencé yo este proceso? ¿Cómo fue que decidí venirme a España? Para comenzar, yo estaba en Estados Unidos como au pair, estaba viviendo en San Francisco en ese momento y pues ya el programa se terminaba, tenía que hacer algo, ¿no? Entonces tenía que volver a mi país o hacer otra cosa. Yo ya estaba en ese punto que ya no me veía de vuelta a mi país, entonces tenía que hacer algo. El programa se acababa y tenía que irme sí o sí. No sabía nada. Lo que sí tenía claro es que yo quería terminar mi carrera, sacar mi título, por supuesto. 5 años que había estudiado, necesitaba mi título para poder ejercer y demás. Entonces, pero me encontré con que no sabía dónde continuar mis estudios. Comencé a buscar, pensé en quedarme en Estados Unidos, pero estaba estudiar en Estados Unidos es carísimo y no tenía, mi error fue no proyectarme a futuro mientras estaba en el programa. El clic me vino a dar cuando ya estaba por terminar. Entonces, si yo me hubiera tenido claro desde el principio qué quería hacer después del programa, quizás hubiera ahorrado lo suficiente para poder hacerlo y de repente quedarme allá, porque en su momento yo pensé en quedarme en Estados Unidos. Pero bueno, las cosas no se dieron, salieron como salieron. Entonces estuve buscando, ya yo no me veía en mi país, entonces necesitaba ver dónde poder continuarlo, porque quería y necesitaba terminar mi carrera. Entonces yo ya tenía un viaje a Europa, entonces comencé a pensar. Al final fue un consejo de mi hermana que me dijo, bueno, si ya vas a estar en Europa, ¿por qué no te quedas allá? Y yo la verdad es que no lo había pensado, no lo había pensado. Entonces comencé a buscar, es verdad, me puedo quedar en Europa, pero ¿dónde? Entonces comencé a buscar y comencé a recordar de cuando yo estudié y las cosas más bien las referencias que teníamos del contenido allá, la mayoría eran de universidades españolas. Entonces yo dije, bueno, si parte de lo que yo estudié viene de España, ¿por qué no mejor ir directamente donde es la fuente, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vale. Y fue que entonces me decidí por estudiar en España. Ahora tenía un problema. Como yo les dije, en El Salvador estudié fisioterapia y terapia ocupacional, doble grado. Entonces, cuando yo comencé a buscar universidades en España para saber dónde estudiar y demás, me encontré con que o tenía que estudiar fisioterapia o terapia ocupacional, no las dos. O por lo menos hasta el día de hoy no he encontrado un doble grado con esas dos carreras. Entonces, entré en un dilema porque, yo estudié las dos carreras me encantan y yo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es que no sabía qué estudiar, es como que me pusieran a elegir entre pupusas y tacos. Ya mis pupusas ser deliciosas, pero no me pongan con los tacos porque no sé qué decir. Amo los tacos, la verdad, pero bueno. Entonces me encontré así, como que a ver, fisioterapia, terapia ocupacional, tuve que ponerlo en la balanza y ver qué es lo que me reta más a mí. Y como persona o como, mi personalidad y las cosas que tanto me gustan hacer, al final terminé inclinándome un poco más. La balanza se inclinaba un poco más con terapia ocupacional y al final decidí convalidar y terminar mi carrera de terapia ocupacional. Aunque obviamente tenía en la mente y sigo teniendo en la mente que en algún momento voy a terminar fisioterapia también, pero terapia ocupacional fue la elegida y esa fue la que comencé con mi proceso para convalidar. Y ahora sí, así comenzó mi proceso para convalidar.
Lo primero que hice fue contactar con la universidad que ya había escogido en España. En este caso fue la Universidad Autónoma de Madrid. Solicité cómo era el proceso de convalidación, qué era lo que necesitaba y pues me lo enviaron perfectamente. Entonces hice mi parte de contactar a la Universidad de El Salvador. Pero este fue mi primer obstáculo, quizás, si por así decirlo, porque pasó que yo contacté con la Universidad de El Salvador, expliqué mi situación y le dije cuáles eran los documentos que yo necesitaba de parte de ellos, a lo que la persona esta que me respondió me dio un dato totalmente equivocado. Pero como yo no sabía, entonces yo dije, bueno, y ella conocerá más, entonces ella sabrá y por eso le hice caso, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me dijo? Que los documentos que yo estaba solicitando yo ya los tenía, porque a todos, yo recuerdo que en la carrera, a todos nos dieron los materiales por módulos que teníamos el contenido, los objetivos y todo lo que íbamos a estudiar, cuántas horas se solicitaban, o sea, cuántas horas iban a ser teóricas y demás, o sea, todo el programa del módulo nos lo daban con el material. ¿Cuál había sido mi problema? Que yo algunos módulos no compré el material original, sino que presté de amigos de módulos anteriores. Entonces yo no tenía lo que yo había estudiado, el contenido que yo había estudiado. Entonces comenzó una maratón de búsqueda, de escanear todo el contenido que yo tenía, que tendría que tener, y había otros libros que yo los había prestado. Entonces yo, ¿cómo voy a recuperar toda esa información si no tengo todos los libros a la mano y algunos libros no son del año en el que yo estudié? Pero total que hicimos hicimos, pero realmente fue mi mamá, porque yo le pedí ayuda a mi mamá. Yo recuerdo que yo estaba en San Francisco, ella estaba en El Salvador, entonces comencé a contactar amigos, préstame tal cosa, por favor, tenés esto, lo otro, y escanearlo y no sé qué. O sea, yo comencé a buscar amigos que me ayudaran en eso para poder escanear y demás. Entonces fue una maratón y habían habían otros materiales que yo no los tenía a la mano, y esos no se fueron. Entonces comenzó, o sea, yo estaba un poco ansiosa y hice correr a mi mamá, entonces, y un montón de cosas que al final lo que pudimos recolectar, pues lo pusimos en una carpeta, un PDF, y ya, mi mamá los escaneó todos, me los envió y yo directamente los envié a la universidad aquí en España. ¿Y qué creen? Obviamente no eran los documentos que me estaban pidiendo y yo, no puede ser, ¿cuáles son? No sé. Y me dicen, contacte con su universidad en El Salvador y pídale los documentos correctos. Y yo, ¿qué hago? Yo estaba, o sea, ya había pasado quizás 2 meses, estuvimos así, 1 o 2 meses, estuvimos así recolectando todos esos documentos para que no fueran los que nos estaban pidiendo. Total que, o sea, mal, salió todo mal, no eran los documentos correctos. Entonces, yo frustrada, como un poco enojada, molesta, porque es como es posible que esto sea así. Entonces volví a contactar con la Universidad de El Salvador y en esta ocasión, por suerte, aparte que yo lo hice esta vez diferente, porque yo dije, no les voy a explicar cuáles son los documentos que necesito, sino que les tomé captura de pantalla lo que me enviaron de la Universidad de España, que ojalá... Tal vez si así lo hubiera hecho la anterior, tal vez no hubiera tenido ese problema, pero bueno, le tomé captura y me respondió otra persona. Eso también es verdad, me respondió otra persona, a lo mejor la anterior no sabía o yo no me supe explicar, pero esta vez le puse la captura de pantalla de los documentos que necesitaba y me respondió otra persona. Le pedí el programa de mis estudios, el plan de estudio completo donde viene detallado la cantidad de horas que voy a estudiar, el contenido, cuántas son teóricas, cuántas horas son prácticas, o sea, cómo está estructurado tu semestre, tu materia. En mi caso, pues el módulo, depende pues obviamente cómo se estudia en cada uno de esos países. Esos son los documentos que necesitas. Plan de estudio, programas de cada una de las materias,
cuál es el contenido, los objetivos, las horas teóricas impartidas, las horas prácticas impartidas, o sea, todo eso. Y obviamente tu certificación de notas, no solamente tus notas o las que te salen en el sistema, porque así lo envié yo anteriormente. O sea, imprimí todas las notas que yo tenía en el sistema de la universidad y pues no es eso. Tiene que ser una certificación. Entonces, esa te la otorga la universidad. Entonces, son estos documentos los que necesitas. Hay universidades que se tardan entre 3 a un mes en darte toda esta documentación porque es mucho. O sea, solo escucharlo es mucho. El programa de cada una de las materias que has cursado. Y además que tiene que ser certificado, no solamente hay estas fueron las materias que yo pasé y con la nota y ya, no, tiene que ser una certificación y eso te lo otorga la universidad, la entidad máxima de la universidad. Entonces no es solamente escanear lo que ya te dan, ¿no? Entonces eso fue el error y no me lo explicaron la primera persona. Bien, entonces esta vez sí, ya por fin tenía los documentos. Estos sí eran los documentos que necesitaba y ya me los otorgaron. Se tardaron 3 semanas en hacerlo y pues por fin tenía los documentos. Ahora bien, pero ¿cómo me fue posible que yo pudiera obtener esos documentos ya que son totalmente personales si yo estaba en San Francisco y estaba tratando de convalidar mis estudios del Salvador en España? O sea, yo estaba en un tercer país que no estaba en El Salvador. ¿Cómo lo hice? Y aquí pues me ayudé de un notario para que me redactara una carta poder para que una persona que yo pidiera hiciera el proceso por mí. Porque en la universidad, o sea, todos estos documentos que te piden, tienes que gestionarlos personalmente, tienes que recogerlos vos personalmente. Entonces yo lo que hice fue contactar con la universidad, pedirle los documentos, pero aclaré que una tercera persona va a ir a recogerlos. Y así sí te lo dan, porque pues son documentos importantes, no puedes darlo, o sea, no se los dan a terceras personas así fácilmente. Entonces, si fuera tu caso, que estés en un tercer país y necesitas hacer este proceso antes de mudarte, tienes que sepas que existe esta opción de redactar una carta poder para que una tercera persona haga el proceso en tu nombre. Entonces así fue que yo lo hice. Yo contacté con la universidad a través de correo electrónico y anuncié que una tercera persona iba a recogerlos y obviamente mi mamá fue con la carta, su número de identificación y se los dieron a ella. Ya ella lo que hizo fue enviármelos tanto por correo y como escaneados, escaneados en ese momento porque tenía que enviarlos ya. Y pues gracias a este recurso pudimos hacerlo yo desde un tercer país. ¿Cómo convalidé ya mis estudios en España? Ya tenía los documentos, ya mi mamá me los había enviado, escaneados y pues por fin, después de casi 2 meses de haber solicitado a la universidad el proceso de convalidación, pude enviarlos por fin. Los envié, gracias a Dios, todo en orden. El tiempo de duración del proceso fueron de 3 semanas. En 3 semanas ellos me dieron la resolución y me convalidaron prácticamente la mitad de la carrera. Yo digo que prácticamente toda, porque recuerden que es doble grado, entonces obviamente fueron 5 años. Entonces como que haya estudiado 2 años y medio una y 2 años y medio otra. Y pues en España, ya que son por separados y la carrera dura 4 años, pues me convalidaron prácticamente la mitad, o sea, 2 años. 2 años equivalentes a exactamente lo que estudié en El Salvador. Así que la duración fue de 3 semanas del proceso en esta universidad. En mi caso no tuve que pagar nada por este proceso. Sin embargo, hay universidades públicas, sobre todo, que sí tenés que solicitar, mejor dicho, pagar una tasa para que te hagan este proceso. Que yo al final el proceso lo hice a través de correo electrónico con la universidad y el tiempo de duración del proceso fue de 3 semanas. Una vez me dieron la resolución, ya solo quedaron ellos a la espera mía de decir sí,
me inscribo, sí voy a matricular X materias y obviamente me enviaron, por supuesto, cuáles materias me habían convalidado, cuáles no, cuáles tenía que volver a cursar y cuáles pues obviamente no cursé y tenía que obviamente cursar las nuevas, ¿no? Entonces ese fue mi proceso. Ahora bien, este proceso ha tenido algunos cambios, algunas diferencias desde el momento en el que yo lo realicé al día de hoy. Por ejemplo, en mi caso, yo solamente tuve que presentar esos documentos que me pidieron de la universidad y ya está. Mientras que hoy en día te piden un documento más, que eso lo debes realizar directamente en la web del Ministerio de Educación de España, que es la equivalencia de notas. Ese es un proceso que yo no hice, a mí no me lo solicitaron, pero posteriormente lo han estado solicitando. Así que esta es una gran diferencia entre cuando yo lo hice al día de hoy. Así fue mi proceso de convalidación. Si estás en este proceso, querés hacerlo, estás buscando terminar tus estudios en España, en la descripción te dejo el enlace donde te regalo una guía express de este proceso, para que comiences a conocer un poco más sobre este proceso y pues sepas qué debes hacer, cómo hacerlo. Así que te lo dejo en la descripción. Y nos vemos en un siguiente video. Chao.